Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en estos momentos. Este día vamos a estar hablando acerca de libros. Yo creo que hace mucho que no hablamos acerca de libros, recursos para el estudio del Nuevo Testamento. Tenemos un video donde abordamos varios recursos para el estudio de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Hoy simplemente quiero hablar unos momentos con ustedes sobre algunos recursos que podemos utilizar para el estudio del Nuevo Testamento. Van a ser dos recursos digitales y vamos a mostrar también un recurso en formato físico. Recordemos de que ya nos estamos cambiando de formato, ya el formato que estamos utilizando más en el canal es el formato de los software lúdicos, como logos, accordance, que principalmente son los recursos que compro o que se me hace más fácil adquirir debido a que son formatos que se pueden conseguir inmediatamente en pagos por medio de estos software bíblicos. Sin embargo, vamos a recomendar tres recursos. El primer recurso que vamos a recomendar, yo creo que este recurso ya muchos conocen este libro. No sé si logran ver. Este es una introducción al Nuevo Testamento por D.A. Carson y Douglas Moo. Es de la editorial CRIE. Este recurso es un recurso académico, realmente es bueno, realmente la información que nos trae nos comenta lo que es eh, todos los libros del Nuevo Testamento. Déjeme ver si puedo hacer que se vea la portada. No vamos a abordar mucho acerca de este libro, ya que no es la intención mostrar todo lo que contiene, solamente una breve descripción. Es realizada por dos autores que son realmente académicos, que es Douglas eh, Carson y Douglas Moo. Es una introducción a lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia hay entre un comentario y una introducción? Un comentario te analiza versículo o pasaje por pasaje lo que es cada texto bíblico, en este caso sería del Nuevo Testamento. Eso es un comentario bíblico. Es muy interesante tener comentarios bíblicos, pero lo que a mí me apasiona más no son los comentarios bíblicos, sino que son las introducciones de los libros de la Biblia. En este caso, este libro trata de abarcar una introducción a todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de Pablo, y las cartas generales. Y no solamente nos trae un comentario, sino que nos trae varios artículos académicos, en este caso de Douglas Moo y Carlson, acerca de la autoría, acerca de los problemas que hay en cada uno de los libros y también algunas cuestiones de los críticos, de la crítica literaria, la crítica textual, y por lo tanto yo recomiendo tener por lo menos una introducción al Nuevo Testamento en nuestras bibliotecas, más que comentarios bíblicos, ya que las introducciones nos dan un panorama general de lo que es el Nuevo Testamento, que realmente este libro lo recomiendo, lo pueden conseguir en formato físico o lo pueden conseguir en formato ebook. Aquí, como ven, yo tengo mi tableta, es en formato ebook, lo pueden conseguir en la página de libros electrónicos de la editorial CRIE. Un formato ebook es muy diferente a un PDF por ahí pirateado. Para los que no conozcan el formato ebook, son libros electrónicos en los cuales se pueden manipular y se pueden leer más fácilmente que los llamados libros PDFs por ahí pirateados, que nosotros no recomendamos que hagamos eso, sino que apoyemos a los autores comprando sus obras. Entonces, esto fue la recomendación de este pequeño libro. No vamos a abordar mucho acerca de este libro, sino vamos a abordar sobre este otro libro que tengo acá.
El libro que acabo de mencionar de Carson y Douglas Moo realmente es muy bueno, tiene la información académica realmente interesante. eh, Son como unas 700, 800 páginas, pero tiene una debilidad que este otro libro, si lo podemos obtener, pues realmente va a hacer un balance en nuestro estudio bíblico. Recordemos de que cada uno de nosotros aprendemos de diferentes maneras, algunos de forma visual y otros simplemente por medio del texto. Una desventaja del libro de Carson y Douglas Moo de la editorial CRIE es que este formato que nos trae solamente nos trae lo que es el texto, la información, no tiene demasiados recuadros, no fue desarrollado para ser utilizado como un manual en algún instituto bíblico o un seminario, sino más que nada un libro de referencia. Sin embargo, tenemos este otro libro, esta introducción al Nuevo Testamento, que realmente está elaborado en un formato un poco más amigable para el lector. Recordemos de que no todos estamos acostumbrados a leer, lastimosamente, y muchas ocasiones cuando estamos leyendo textos, muchas ocasiones nos da sueño. Yo sé que no a todos, pero a la gran mayoría no estamos acostumbrados a leer. Y más en esta época de la tecnología, de los diagramas, de las iconografías, de las imágenes, pues este libro, Introducción al Nuevo Testamento, si la pueden conseguir en físico, estaría espectacular. ¿Por qué? Porque está desarrollado de una forma amigable para el lector, contiene recuadros, contiene resúmenes, nos muestran las ideas principales o aquellas ideas que tenemos que considerar en nuestro estudio del Nuevo Testamento. También hace un estudio de todos los libros del Nuevo Testamento, pero el plus de esto es que está realmente eh, adaptado a nuestras nuevas generaciones, para todos aquellos que aprenden más de forma visual que de forma escrita. Contiene gráficos, contiene iconografía antigua del cristianismo primitivo, entonces realmente vale la pena este libro. Lastimosamente no tenemos todo el recurso para obtenerlo en físico, pero vamos a mostrarles en un momento lo que contiene este libro, que lo tenemos en el software T-Word. Vamos a compartir pantalla para mostrarles la diferencia entre la introducción de D. Carson y esta introducción al Nuevo Testamento que comenté hace unos momentos. Realmente a mí me gustó, realmente estoy buscando la manera de obtenerlo en físico, porque no es lo mismo tenerlo en formato digital o en algún software bíblico. Voy a compartir pantalla. Entonces aquí tenemos este libro que nos trae el contenido, nos trae un estudio del contexto del Nuevo Testamento en el mundo romano, nos trae el contexto del Nuevo Testamento en el mundo judío. Recordemos de que el Nuevo Testamento se desarrolla en ese periodo de la historia tan interesante conocido como el periodo del Segundo Templo. Los escritos del Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de Jesús, nos va a hablar acerca de los evangelios, y de ahí vamos a tener estudios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos nos va a traer un artículo acerca de las cartas del Nuevo Testamento, un estudio acerca de la vida de Pablo, acerca del libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, las cartas pastorales, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, las cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. Esto es lo que nos trae en el índice de esta literatura. Nos trae mapas que me parece interesante. Hay varios mapas del Imperio Romano, Palestina en la época de Jesús, Galilea en la época de Jesús, el segundo y el primer viaje de Pablo. Son mapas que
cualquier estudiante del Nuevo Testamento le ayudaría a poder conocer un poco de forma visual los acontecimientos narrados en la vida de Pablo. Vamos a analizar lo que vamos a encontrar en algunos artículos. Vamos a analizar lo que son los artículos especiales, el contexto del Nuevo Testamento. De ahí vamos a analizar un evangelio, el evangelio de Marcos. Y de ahí vamos a tomar de ejemplo una carta de Pablo para saber qué podemos encontrar en estas literaturas. Entonces, tenemos aquí el contexto del Nuevo Testamento. Quiero que vean, aquí tenemos, voy a hacer un acercamiento. Aquí tenemos algunas palabras claves que nos muestra este libro que tenemos que conocer en caso de que no tengamos un conocimiento amplio de lo que es la cultura y el contexto del Nuevo Testamento. Esto lo vamos a encontrar en la mayoría de los artículos. Cosa diferente que no viene en el libro de Carson y de Douglas Moo. Aquí tenemos un mapa. Me parece muy bonito que pongan mapas en las introducciones y en los libros. Cosa de que no tiene el comentario de Carson y Douglas Moo. Aquí tenemos el artículo del gobierno romano. Y quiero que vean, esta parte me gusta mucho el diseño de este libro, debido a que coloca algunas cuestiones en el libro donde nosotros podemos conocer un breve resumen de lo que nos va a narrar y nos marca también el significado de algunos recuadros. Vamos a continuar viendo qué contiene este pequeño recurso. Se cambió. Bueno, regresamos. Aquí está. Vamos. Tenemos mapas. Tenemos este pequeño recuadro. Tenemos más mapas. La historia de Herodes, Poncio Pilatos. Y quiero que vean, esto es el plus que tiene esta introducción, ya que nos trae algunas icografías y esto de forma visual realmente ayuda al lector a prestar atención a la lectura. Aquí tenemos una pintura, dice que la muerte de un profeta y se menciona en Marcos 6, 14 al 29. Interesante. Y esto es algo que le doy un acierto a la introducción del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver quién es el autor. No me acuerdo muy bien quién era el autor de este libro. Aquí tenemos los diferentes movimientos filosóficos y religiones en el mundo romano. Quiero que vean que lo marcan de forma sencilla que nosotros podamos identificar la religión romana. Tenemos más iconografías, el gnosticismo, algunas cuestiones, la vida bajo el gobierno romano. La paz de quién acerca del llamado, la llamada paz romana. Entonces aquí tenemos esto. Me parece un libro excelente este recurso. Tenemos una conclusión al final. Y tenemos más iconografías. Estas iconografías son un poco más recientes, me parecen. Entonces, este es uno de los artículos que podemos encontrar de forma especial al abrir nuestra introducción al Nuevo Testamento. Tiene un artículo acerca de la historia de Jesús. Vamos a ver qué encontramos. Y aquí vemos, quiero que vean aquí lo interesante que nos marca. Yo creo que esto es algo que cualquier introducción al Nuevo Testamento tiene que abordar, que es la búsqueda histórica de Jesús y la importancia. Aquí tenemos citando a A.P. Sander vamos a leer un poco acerca de esto. Discúlpenos si nos alargamos, no queríamos alargar el video. Dice, en una mañana de primavera, alrededor del año 30, 3 hombres fueron ejecutados por las autoridades romanas de Judea. 2 eran bandoleros, el tercero fue ejecutado como otra clase de criminal político.
No había robado, saqueado, asesinado, ni siquiera guardado armas. Sin embargo, se le acusó de haber afirmado ser el rey de los judíos, un título político. Los que observan, sin duda, pensaron que el mundo observaría poco lo que pasó aquella mañana de primavera. Por supuesto, resultó ser que este tercer hombre, Jesús de Nazaret, llegaría a ser una de las figuras más importantes de la historia humana. Entonces, esto es lo que nos comenta Sander. Históricamente, esto es realmente comprobable. El hecho de que haya muerto Jesús, el personaje de la historia de Jesús, no es algo que se tenga que debatir. El problema es identificar quién era realmente el Jesús de la historia. Jesús en el Nuevo Testamento, terrenal y exaltado. La figura terrenal de Jesús en el Nuevo Testamento tenemos generalidades. Quiero que vean que está muy bien estructurado. Aquí tenemos otro recuadro y este es interesante esto. Son como pequeños artículos dentro del mismo libro. Dice, el reino de Dios en las enseñanzas de Jesús. Interesante. Me gusta mucho que traigan estos pequeños artículos. Y aquí tenemos otra iconografía. En todo el libro vamos a encontrar iconografías relacionados con el tema que nosotros estamos abordando. Quiero que vean qué bonito se ven estas iconografías. Este es el Jesús universal. Dice, el Jesús terrenal como lo entienden los autores individuales del Nuevo Testamento. Y eso es algo muy interesante lo que trata de abordar este artículo. Recordemos de que en el Nuevo Testamento hay diferente, a pesar de que terminaron en el canon del Nuevo Testamento, hay diferentes ideas de lo que realmente puede ser considerado el personaje de Jesús. Entonces aquí vamos a abordar esta cuestión acerca de cómo interpretar a Jesús. Y miren, aquí tenemos un retrato acerca de Jesús y esto es algo muy interesante que no muchos libros abordan acerca de la relación realmente, quién fue realmente Jesús de Nazaret. Y en la memoria colectiva, cultural y aún en películas, en series, y algunas denominaciones retratan a Jesús como un personaje de tez blanca, rubio, de ojos azules, que realmente no representan a lo que posiblemente era un judío de la época del Segundo Templo en la Palestina antigua. Entonces aquí tenemos un retrato muy interesante de Jesús histórico, el Jesús histórico. Y aquí nos muestra que fue una reconstrucción producida por Richard Ney, un científico forense y artístico médico en la Universidad de Maastricht. El doctor Nick trabajó con 3 cráneos de hombres galileos semitas del siglo I para componer un facsímil razonable de cómo era realmente Jesús. Y es interesante, miren cómo nos retratan. Y esto es un plus, esta introducción es realmente muy bueno a nivel gráfico, recordando de que no todos aprendemos de la misma manera y esto está centrado más a esta época contemporánea en el cual aprendemos más de forma gráfica. Aquí tenemos otro artículo, la biografía de Jesús por un historiador extraño. Y quiero que vean, el autor es John Dominic Crozan. Jesús, vida de un campesino judío, Barcelona, crítica 1994. Crozan es un autor y quiero que vean que este libro cita a autores críticos interesantes. Crozan, C.D. Herman, entre otros eruditos contemporáneos del Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos este artículo y esto le da un plus a esta introducción que nos trae varios artículos en todo la introducción. Imágenes y títulos de Jesús en el Nuevo Testamento.
y varias referencias cruzadas. Entonces, este es el artículo de, de Jesús terrenal y posteriormente hace una redacción acerca del Jesús en el Nuevo Testamento. Y quiero que vean esta imagen, que son iconografías, igual representaciones del cristianismo antiguo. Y me parece muy bueno de que contenga estas ilustraciones. Dice Jesús como Dios, referencias del Nuevo Testamento. Eso es interesante. Entonces, todas estas referencias y estos también se puede utilizar para la apologética. Y tenemos una conclusión. Tenemos más iconografías. Esta iconografía quiero pensar que representa a los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se ve muy bonito este comentario. Entonces, en el artículo de Jesús vamos a encontrar eso. Vamos a ver qué encontramos en un evangelio. Vamos a ver el evangelio de Marcos, que es uno de los evangelios que más me apasiona. Tiene una generalidad. Tenemos recuadros de estudios también. Papillas en cuanto al evangelio de Marcos. Tenemos el trasfondo histórico. Tenemos otro artículo o mini artículo, Juan Marcos en la iglesia primitiva. Y tenemos posibles fuentes para el Evangelio de Marcos. Esto me parece muy interesante esto. Yo creo que cuando tocamos algunos temas en el canal acerca de el desarrollo del Nuevo Testamento, en muchas ocasiones algunos se escandalizan, pero estos temas ya son mencionados en los libros de introducciones, tanto del Nuevo Testamento como de la Biblia hebrea. Dice, ¿qué característica del Evangelio de Marcos? Tenemos otro recuadro también, material único del Evangelio de Marcos, y esto es interesante para poder hacer un estudio de Marcos acerca de lo que Marcos agregó o lo que solamente tenemos en Marcos y que Lucas ni Mateo ni Juan utilizaron para reconstruir su propio evangelio. La centralidad de la cruz, el camino de la cruz, el secretismo, la proclamación del reino, y tenemos más iconografías. Las mujeres, quiero pensar que es una representación de las mujeres que están llorando debido a la crucifixión de Jesús. Tenemos la conclusión y tenemos más gráficos. Y este es una representación de lo que sería Juan Marcos, el escritor que la tradición ha adjudicado al Evangelio. Me parecen muy buenas estas iconografías, que en comparación del comentario de Carlson, pues es realmente para quien le guste realmente leer la introducción de D. Carlson, pero en esta introducción contiene algunos gráficos y elementos visuales que hacen más interesante a la lectura. Tenemos un artículo especial de las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a irnos más rápido. Imágenes, recuadros. Y tenemos aquí pseudoepigrafía y el asunto de la autoría, quien realmente escribió las cartas. Dice, ¿qué pensaba la iglesia primitiva de la pseudoepigrafía? Y eso es algo interesante porque hoy en día nos interesa más el autor que el contenido de la carta.
pero parece ser que en la antigüedad no le daban tanto énfasis a quien hubiera escrito cierta carta, sino que fue o consideraban que la carta era inspirada independientemente del autor. Tenemos un artículo acerca de Pablo, la vida de Pablo, algunas fuentes para el estudio de la vida y el pensamiento de Pablo, las fuentes principales y las fuentes secundarias. La conversión de Pablo. Y miren, quiero que vean esta imagen. Me parece, estas imágenes realmente valen la pena el libro por tan solo la imagen. Se ve muy bonito de forma visual. Cómo era Pablo. Y esto es lo interesante, porque Hechos reconstruye a Pablo de una manera muy diferente a lo que nosotros encontramos en las cartas paulinas. Los viajes de Pablo, más iconografía, cronología de la vida de Pablo, esto es algo muy bueno conocer. Cronología de la vida y las cartas de Pablo, más iconografía. Estas iconografías, miren, se ven muy padre. Ahora imagínense esta imagen, tenerlo en formato físico, estaría muy interesante. La perspectiva, la nueva sobre... miren, quiero que vean esto no lo había visto. Yo creo que en el canal hemos abordado mucho sobre la nueva perspectiva de Pablo o algunos elementos. Y aquí también tenemos algunos comentarios acerca sobre esta nueva interpretación sobre Pablo. Tenemos más iconografías. Vamos a analizar una carta de Pablo. Vamos a ver el libro de los Gálatas. Es una carta corta. Aquí tenemos un pequeño artículo acerca de la circuncisión. Las generalidades. Mira, tenemos... Y esto, miren, quiero que vean esto. Abordando acerca de la historia de la circuncisión. Realmente no es un elemento originalmente de los hebreos, sino de culturas antiguas del Antiguo Oriente. Y vemos aquí unos jeroglíficos que nos muestran que también los egipcios utilizaban este tipo de rito acerca de la circuncisión, pero centrado más a lo que es, me parece que acerca de la pubertad y del despertar de la vida del ser humano. Ya saben a qué me refiero, porque luego se enoja YouTube y nos mandan infracción. Entonces quiero que vean esta iconografía, el trasfondo histórico, teoría de Galicia del norte y del sur, a quién va dirigido. Tenía Pablo problemas con la vista, interesante. La polémica con los Gálatas, la afirmación de autoría de Pablo. Y miren, quiero que vean esto. Me parece muy interesante este cuadro, esta pintura. Abrazo de Pablo y Pedro. Y esta es una imagen que trata de reconciliar a estas dos figuras que tenemos en el Nuevo Testamento. Recordemos de que Pablo y Pedro tuvieron una discusión en Antioquía y probablemente esto reconcilia esa imagen cuando recordemos de que históricamente es muy poco probable de que Pedro y Pablo se hayan reconciliado, pero que las propias cartas de los hechos y la carta de Pedro parecía darnos a entender que así fue. Y tenemos imágenes aquí tratando de reconstruir esa reconciliación. Tenemos aquí el incidente en Antioquía, qué hacer con los gentiles. Entonces quiero que vean que realmente es muy ilustrativo, muy interesante y excelente recurso que se complementa con el comentario se complementa con la introducción de Carson y Douglas Moo. Tenemos las cartas pastorales.
Y recordemos de que estas cartas son un poco controvertidas. Tenemos la misma información, tenemos aquí un pequeño artículo. ¿Escribió Pablo las cartas pastorales? ¿Por qué dudarlo? Aquí una reconstrucción supuestamente para poder reconciliar las cartas pastorales y la vida de Pablo. Más iconografía. Vamos a irnos a una carta general. Vamos a ver las cartas de Juan. Aquí tenemos las cartas de Juan, generalidades, trasfondo histórico, similitudes entre las cartas juaninas y el Evangelio de Juan, etcétera. ¿Quién es la señora elegida? Es interesante esto, que se ha especulado que probablemente sea una mujer que era líder de una de las comunidades cristianas primitivas. Temas importantes de la carta juanina: la expiación, el pecado, el amor, dualismo en primera de Juan, afirmaciones en primera de Juan. Y aquí tenemos una pequeña ilustración que es muy interesante. Vamos a ver el libro del Apocalipsis. Aquí tenemos el Apocalipsis, generalidades, tenemos iconografía, qué clase de libro es este. Y como acabé de comentar, en todos los artículos vamos a encontrar estas pequeñas que nos dan una pequeña definición de algunos términos que probablemente desconocemos. En todo el libro vamos a encontrar eso. Dice, algunas características comunes de los apocalipsis. ¿Cómo se debe leer este libro? Histórico, idealista, futurista, las 7 cartas, el número de la bestia, la gematría, interesante. Tiene también el artículo de trasfondo histórico, milenio, tribulación, rapto, las 3 corrientes mayoritarias acerca de esta interpretación: pretribulacionismo, midtribulacionismo y posttribulacionismo. Mapas, más mapas, tenemos monedas, temas importantes del Apocalipsis, lo que es la revelación, la corrupción de la sociedad humana, el juicio de Dios, las uvas de la ira. Entonces me parece algo interesante. Aquí tenemos otra iconografía. ¿Quién sería este personaje? Vamos a ver si lo encontramos. No, pero ahí termina. Tenemos el glosario, el crédito de las artes para poder conocer qué tipo de artes encontramos. Entonces, esto es a grandes rastros este comentario. Este es el autor, Mac Allen Powell. Entonces, acabamos de abordar esta introducción al Nuevo Testamento, que realmente es realmente muy interesante el contenido que nos trae para abordar lo que es el Nuevo Testamento. Realmente es un contenido muy muy bueno. Es muy diferente a la introducción al Nuevo Testamento de Carson. Podemos decirlo que está más enfocado este comentario a las nuevas generaciones.
Y para aquellos que les gusta realmente aprender de forma visual, esta introducción al Nuevo Testamento es muy bueno y contiene también elementos actuales acerca de los estudios acerca del Nuevo Testamento y como han visto, contiene una redacción muy fácil de leer y que cualquier persona se puede acercar al estudio del Nuevo Testamento. La otra introducción está más enfocada probablemente a un nivel más como para instituto o para académicos y este también está enfocado para instituto, pero parece ser que su forma de redacción es un poco más fácil de digerir para nuevos lectores. Si pueden conseguir los dos, sería estupendo. Se complementan estos dos libros. Esto sería este libro, lo que quería traer con ustedes y ver un poquito acerca de este recurso del Nuevo Testamento. Si lo pueden conseguir en las librerías, me parecía fantástico. Yo igual estoy tratando de conseguirla en formato físico. Aquí donde me encuentro es muy difícil conseguir libros en físico, pero estamos tratando de conseguir este libro. Ya para terminar, aquí tenemos otro libro. Este libro también es un libro para poder conocer todo lo que tiene que ver con el contexto cultural o el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Recordemos de que el Nuevo Testamento no se escribió en nuestra época, sino que se escribió en una época diferente a la nuestra, con diferente contexto. Y para poder comprender todo el problema de fondo, tenemos que consultar un buen libro que nos aborde el contexto histórico cultural en que se desarrollaron las narrativas que nos están presentando los evangelios. Este es el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje por Tomás de Lea. Quiero que vean, es un libro muy gordito, tiene varias hojas. Yo no lo he abierto, lo tengo en formato logos. Lo tengo en formato logos en inglés, en español creo que no se encuentra. Y por lo tanto yo lo leo en el software para poder cuidar los libros. Recordemos de que los libros tenemos que cuidarlos también. Yo en lo posible trato de, si tengo el formato digital, el formato ebook, el formato logos, trato de leerlo en esos formatos y cuidar lo que es el formato físico. Voy a leer solamente lo que viene en la contraportada. Dice, el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje. En este libro usted encontrará las respuestas a preguntas que muchos se formulan al estudiar el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis, el Dr. Lea brinda información valiosa sobre el trasfondo histórico y cultural, aclarar los problemas críticos sobre autoría y da las fechas y propósitos de cada libro. En suma, provee las herramientas para profundizar en un estudio concienzudo del Nuevo Testamento. El estudiante podrá encontrar una compilación de información presentada con erudición, expuesta en forma clara, completa, concisa y al día, que hace de este libro un recurso indispensable. Entonces, este es otro de los libros que nosotros recomendamos. Si más adelante alguien quiere que abordemos qué trae, cuál es su contenido de este libro, nos puede dejar los comentarios y más adelante hacemos el review del contenido de este libro que también recomendamos para el estudio del Nuevo Testamento. Entonces, hoy recomendamos 3 libros, 2 en formato digital, ebook, y este en formato físico. Entonces serían los recursos indispensables que podríamos utilizar
para estudiar el Nuevo Testamento. Una buena introducción y un libro acerca del trasfondo histórico y cultural en el que se desarrolla la historia de los evangelios. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Hace mucho que no hablamos de libros porque ya nos estamos cambiando de formato de físico a digital. Muchas gracias a todos, compartan, suscríbanse. Si conocen algún otro libro que nos puedan ayudar a abordar en profundidad lo que es el Nuevo Testamento, nos puede anotar en los comentarios. No incluí libros de crítica del Nuevo Testamento, no incluí libros en inglés para el estudio del Nuevo Testamento. Probablemente hagamos un video más adelante hablando sobre los recursos que tenemos en inglés y sobre libros críticos acerca del Nuevo Testamento. Estos libros lo pueden conseguir fácilmente de Editorial CRIE y de la editorial Mundo Hispano. Entonces nos vemos, muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, nos vemos hasta la próxima.